Amados hermanos, ¿cómo están? Un abrazo fraterno para ustedes. Nuevamente nos encontramos en otra reflexión pastoral, ya para cada uno de ustedes, para mí también. Y el texto del día de hoy es un texto que ciertamente nos va a ayudar a poder reflexionar con respecto a nuestra vida, a nuestro andar, a nuestro caminar, y también con respecto a la aceleración que hay en nuestra vida ya en el día a día. Ya los tiempos, hermanos, que vivimos en muchas ocasiones nos llevan a considerar muchas cosas que hacer. Y tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas responsabilidades, tanto en lo eclesiástico, ya dependiendo del llamado al Señor a sus vidas, tanto como pastores, ¿cierto? Presbíteros, equipo pastoral, equipo diaconal, ¿cierto? Diferentes áreas de la iglesia, como también en áreas que tienen que ver con nuestra vida diaria, doméstica, en la casa, hijos, esposo, esposa. Agreguemos también lo que es laboral, ¿cierto? Lo académico, lo laboral y también lo académico, muchas veces, las dos cosas, muchos están estudiando y están trabajando. Es un sinfín de cosas que estamos realizando día a día y que efectivamente nos llevan a tener una cantidad de responsabilidades que nos cansa y nos hace a veces desviar el foco, la mirada y el objetivo que tenemos en nuestra vida, al punto de entrar en crisis, al punto de no saber para dónde vamos en un momento determinado. Creo que la palabra del Señor nos habla muchas veces de la prudencia y nos habla también de poner un freno, ¿cierto?, a nuestra vida cuando estamos muy acelerados y realmente no estamos rindiendo como el Señor quiere que rindamos en todas las áreas. El Señor nos llama, hermanos queridos, a poder mirar la palabra del Señor y buscar en ella la sabiduría para poder guiar nuestra vida y también hacer un alto, decir no en algún momento determinado para poder caminar con paz y tranquilidad. El texto está en Salmos capítulo 34, versículos del 4 al 8, y dice así: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y los rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Hermanos, un freno. Antes de entrar al texto bíblico, un freno a nuestra vida es como cuando andamos en vehículo. Ciertamente, siempre tenemos que parar, ¿cierto?, en un discopare, valga la redundancia, o en un semáforo en rojo. Deberíamos, ¿cierto? Y la vida y el Señor nos demanda que hagamos ese pare también muchas veces. Pero más allá de solamente parar, y de esperar que no venga ningún vehículo y avanzar en un discopare o esperar el verde para poder avanzar, ¿cierto?, hacia nuestro destino, el Señor nos pide algo mucho más allá que eso, que simplemente parar. Nos pide que vayamos como un vehículo, vayamos en nuestro vehículo, ¿cierto?, frenemos, nos desviemos a la berma, hacia el costado, nos estacionemos, apaguemos el vehículo, ¿cierto?, salgamos del vehículo y nos pongamos a meditar. En ese contexto el Señor nos llama efectivamente a tener un momento en nuestra vida donde digamos, basta, paremos un momentito y dediquémonos a la oración y a la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque en el día a día muchas veces no lo hacemos. No nos dedicamos a la lectura y a la oración por el día a día, ¿cierto? Tanto que hacer que se nos olvida las cosas primordiales, lo esencial, ¿ya? Y dejamos de lado muchas cosas. Dejamos de lado muchas veces la familia y muchas veces dejamos también de lado, ¿cierto?, nuestras vidas, ¿cierto?, nuestro crecimiento y edificación. Hermanos queridos, la palabra del Señor nos invita como primera cosa nos invita a sentir y a sentirnos bienaventurados, dichosos de confiar en Dios, porque Él es el Dios que escucha nuestras súplicas y más aún responde de acuerdo a su voluntad de misericordia. Ciertamente el texto dice en dos oportunidades, fíjense, el texto en el versículo 4 y el versículo 6 nos dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ciertamente, hermanos queridos, esa es
la dicha y la bienaventuranza de un creyente es entender y confiar que Él nos escucha y responde. Pero también otra cosa importante, ¿ya? La segunda razón que podríamos decir y que podemos sentirnos bienaventurados también y dichosos es que podemos confiar en Dios que Él jamás va a fallar. Dice el versículo ahí, el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hermanos, David verdaderamente se regocijaba en su confianza hacia Dios. ¿Usted se regocija en la confianza hacia Dios? Porque la victoria de David en un momento determinado no dependía de él, dependía de su Señor. Él confiaba en su Señor. No en sus fuerzas ni en sus capacidades, confiaba en las fuerzas y las capacidades del Señor. Una de las mayores dichas que podemos experimentar, hermanos queridos, en la vida cristiana, con respecto al éxito, con respecto incluso a nuestra propia salvación, es que no depende de nosotros, depende del Señor. Por lo tanto, debemos buscar al Señor día a día para el día a día, buscarlo día a día para el día a día, hermanos. Y así entender y confiar, como dice el texto bíblico, el último, el versículo 8 dice, y así nosotros podemos gustar, dice, y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Hermanos queridos, el Señor nos llama a poder mirar ahora más allá de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Dejar un poquitito, frenar, sentarnos, meditar la palabra, buscarle, ¿cierto? Buscar en Él la sabiduría para nuestra vida. Muchas veces cuando hacemos consejería, ¿cierto? Cuando alguien nos pide un consejo con respecto a alguien que esté cansado, abrumado, triste, melancólico, angustiado, ¿cierto? De la vida, de muchas cosas, siempre citamos un texto bíblico ya que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un texto que muchas veces lo repetimos, pero esta vez es un texto que debemos asimilarlo a nuestras vidas. Hermanos, miremos la cruz de Cristo, tal como lo revela el Evangelio. No descuidemos nuestra relación con Dios, no descuidemos la lectura y la oración, y el congregarnos también. Debemos buscar la cruz día a día. Pablo nos ha hablado acerca del pecado, la gracia, la justificación, la santificación. Nos impulsa a tomar cada uno de esos aspectos que ya han sido parte de nuestra vida y que nos ha transformado a poder entregar nuestra vida y confiar en Él. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga. Gocémonos en el Señor, en la gracia de Dios, en su infinito amor. Y que este día a día de locos, ¿cierto? Podamos decir, voy a parar un momentito, voy a descansar. A veces las crisis que pasamos por eso nos ayudan a decir, chuta, estoy haciendo mucho, tengo que frenarme porque me estoy enfermando, porque estoy angustiando, porque estoy estresado, estoy dejando de lado mi vida espiritual porque estoy haciendo mucho y no me estoy dedicando a lo que me edifica y a quienes corresponde. Así que, hermanos queridos, un abrazo fraterno para ustedes, que el Señor nos dé las fuerzas. La mitad de año, falta medio año todavía, pero el Señor está con nosotros y Él nos dará esas fuerzas. Un abrazo, Dios les bendiga.